Vale, a ver. Correcto. Vale. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar sobre gains e hipertrofia. Muy buena. Vale, venga, ver solicitud. A ver si la acepto. Y vale. Entrando, vamos a hablar sobre gains e hipertrofia. Vamos a dar una charla con Alberto, un crack, donde vamos a hablar sobre estímulo, adaptación y las bases. ¿Qué pasa, Muy Alberto? buenas a ¿Cómo estás? todos. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo Muy bien? bien. Vamos a darle caña al directo, que la gente Eso se es. lleve de aquí información útil para el entreno, que progresen como nunca. Efectivamente. Chicos, los que vayáis entrando podéis también diciendo, bueno, podéis preguntar, podéis consultar y podéis rebatirnos todo lo que queráis, ¿vale? Podéis escribiéndolo ahí Exacto. como queráis. Y nada, Alberto, si quieres, preséntate tú quién eres, ya que estamos en mi perfil y que te conozca un poco la gente y demás. Vale, perfecto. Pues yo soy Alberto, soy de Granada también, justo del sitio donde es Sergio. Y nada, yo hice TAFAD, soy técnico superior en actividades físicas deportivas. A partir de hacer TAFAD, bueno, me he ido formando con múltiples formaciones por mi cuenta, por así decirlo. Y luego también he estado ejerciendo como entrenador personal de forma presencial, por lo que, bueno, ya tengo cierto bagaje con el entrenamiento. Luego también ya llevo un tiempo que he implementado entrenamiento online y ahora mismo también, pues, llevo mucha gente online con temas de asesoría y demás. Así que nada, por aquí Y estoy. Y tío, Sergio, bueno, me imagino que ya te conocerán, ¿no? Pero si te presentas mejor, para venga, los que vale. entren de mi parte. Vale. Me voy a presentar. Soy Sergio Molina. Bueno, llevo ya un tiempo también divulgando sobre hipertrofia, la ganancia de masa muscular y todo este mundo me flipa y me apasiona, como Alberto. Y básicamente estoy Exacto. estudiando la carrera Ciencias de la Actividad Física y también soy técnico superior en actividades físico-deportivas. Ahora estoy colaborando con empresas como Más Músculo para vídeos de YouTube y etcétera. Y nada, al final mi objetivo es ayudar a todas las personas, como todos los que estáis aquí, a que no cometáis sobre todo los errores que yo cometí en su época, que fueron muchos y muy grandes y mucho tiempo perdido, intentar ahorrando, evitaros todo eso y al final que aprendáis y que de verdad os tengáis la ganancia de masa muscular, la transformación física y todo esto, que al final hay algo que va más allá, como es una transformación de vida, que todos podéis conseguirla, joder. Y Exacto, Alberto, tío, 100%. ¿qué pasa con tu peso muerto? Que el otro día vi justamente ayer, tío, hijo de puta, 182,5 por 9, ¿no? Ahí estoy, sí, dándole caña al peso muerto. Qué Lo locura, llevo bien la cosa. qué locura. Y nada, eso, sobre... Me Dime, gustó dime. mucho la publicación o sea, justamente lo que hablaste de la concentración, porque es muy importante, muy De importante. hecho, iba a sacarlo hoy en el directo, o sea, cuando preguntase a alguien, lo iba a sacar 100%, y justo por eso hice el post ayer, para mandarlo, si no, a que le echasen un vistazo también. 100% Qué bueno. necesario, algo de lo que no se suele hablar, más a nivel psicológico, y que es súper importante, que da igual cómo hagas las cosas, que si no te concentras, no aplicas, no vas a ser capaz de aplicar esfuerzo lo primero, y luego la técnica seguro que se va a degradar porque no estás concentrado en lo que estás haciendo. O sea, que eso es súper importante. Efectivamente, al final tenemos que tener en cuenta que cuando nos disponemos a hacer una serie tan pesada como tú hablabas, cuando requiere Exacto. tanto alto grado de esfuerzo, de concentración y etcétera, es importante. Veo a mucha gente que va a entrenar y que va a entrenar, bueno, que sí, que habla con el amigo, que no pasa nada, está bien, pero si tú vas a entrenar, no mides, no apuntas, que eso hablaremos ahora después, Exacto. no va, tu 100%. cabeza no está pensando en entrenar, la estás cagando, no le estás sacando el partido que puedes sacarle a cada serie y el estímulo que puedes sacarle a cada ejercicio. 100%, 100%. De hecho, exacto, no vas a poder exprimir la serie como podrías exprimirla si estás concentrado, porque es que al final te está dejando ahí mucho y te estás desaprovechando tu tiempo en el gimnasio, que eso es lo peor todavía. Porque no creo que nadie vaya al gimnasio por, bueno, no sé si habrá, pero los que están aquí yo creo que no, a pasar el tiempo y a pasar el rato y no progresar. O sea que eso es importante también. Exacto. Pues mira, ¿qué te parece si para empezar y demás ponemos un poco las bases y hablamos sobre todo yo te Te iba a iba a decir preguntar, yo, bueno, venga, sí, bueno, dime tú. te iba a comentar yo que para que contextualizásemos todo, dijésemos lo que Sí, es realmente la hipertrofia, que por si alguien no lo eso es. tiene claro, que sepa lo que es realmente. Venga, vale. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Dale tú, dale tú. Vale. Al final la hipertrofia no es una consecuencia de la fuerza, ¿vale? No es es una adaptación del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y esto tiene que quedar claro, porque mucha gente dice, no, es que estoy entrenando hipertrofia, pero no estoy entrenando fuerza, no. Tú estás entrenando fuerza y ya está. Entonces, la hipertrofia es una consecuencia de la fuerza. Cuando tú sometes el cuerpo a a un estrés y a una tensión elevada, tu cuerpo va a responder de forma en la que va a generar
tejido muscular, va a ganar masa muscular. Entonces, la hipertrofia al final es una consecuencia del entrenamiento de fuerza. Y si nosotros no nos sometemos bajo ese estrés mecánico, esa tensión mecánica y todos esos mecanismos que internamente nos producen esas adaptaciones de crecimiento muscular, no sirve de nada. Por eso es importante, primero, entrenar fuerza y saber entrenar fuerza y después, pues obviamente, las adaptaciones estructurales van en sí con ello, ese crecimiento de masa muscular. Exacto. Ya depende un poco de lo que busques. Si tu objetivo es más ganancia de fuerza, sí que a lo mejor tienes que apostar más por adaptaciones a nivel nervioso, pero si tu objetivo es más hipertrofia, sí que te puede interesar más que ese estímulo. Por ejemplo, el tema de repeticiones, que mucha gente asocia entrenamiento, o sea, pocas repeticiones a fuerza, pero más que nada es que esas adaptaciones van a ser más a nivel nervioso. En cambio, si alargamos ese número de repeticiones, pues ya se daría más a nivel estructural, como tú estabas comentando, y que esos sarcómeros pues se vayan aumentando el número de sarcómeros y, por tanto, la capacidad de contractil de la fibra muscular. Efectivamente, al final la hipertrofia es una consecuencia de la fuerza, como digo. Qué bueno. Exacto. ¿Y qué considerarías tú lo más importante quizá para la hipertrofia, tanto para un principiante como para un avanzado? Porque al final los principios son los mismos. Obviamente, la rutina y la distribución de las variables de entrenamiento va al final a diferir entre unos u otros, pero ¿qué sería, yo qué sé, la base que consideras tan fundamental para producir estas adaptaciones musculares? Sí, bueno, tú eso ya lo comentas mucho, el tema de la calidad, y yo siempre pongo el foco en esa calidad, sobre todo en un principiante. Lo que busca es que sea capaz de replicar el movimiento con o sea, repetición de repetición, que no se le vaya esa técnica y que esa técnica nos lleve a estimular el grupo muscular que nos interesa en este caso. Entonces, súper importante que esa calidad de movimiento sea la mayor siempre, para tanto evitar lesiones como para conseguir el objetivo que buscamos en este caso, que sería la mejora de la masa muscular. Eso Efectivamente. es la calidad, como tú comentas, la base, por ahí empezaría. Exacto. Yo hay un lema bueno, que me lo he moldeado un poco de la gente que veo por redes sociales, los referentes que sigo, que para mí son referentes, y lo he moldeado un poco a mí. Y es calidad antes que cantidad. Y al final, Correcto. calidad de estímulo, calidad de estímulo. Porque cuando nosotros metemos cantidad y cantidad y cantidad y cantidad, pero estamos sacrificando calidad, la estamos cagando, porque no estamos haciendo cada serie efectiva, cada ejercicio efectivo. Entonces, no sirve de nada hacer mucho si puedes conseguir lo mismo o más haciendo mucho menos. Por eso, Y esto va vinculado con el tema de concentración, porque cuanta más cantidad metas, esa capacidad de concentración es limitada. Entonces, cuanto más metas, menos capacidad de concentración va a tener esa serie. efectivamente, o sea, al final va todo consigo. Y esa calidad va a determinar, como bien dice, y como bien dijiste en el post de ayer, en la concentración mental que tengas previa a una serie importante, pesada, etcétera. Pero cuando, Exacto. sobre todo en el trabajo de pierna, es que sé que quizás soy muy pesado con esto, pero me gusta matizar, porque no es lo Sí, mismo sí. llevar a cabo una técnica más o menos correcta en un jalón al pecho que en una jaca o en una prensa o en otro ejercicio. Estandarizar la técnica en el tren superior o en el tren inferior es diferente. Y esto de estandarizar la técnica, que al final es para mí el primer principio de la calidad, ¿cómo lo explicarías tú? ¿En qué consistiría y para que la gente lo entienda? ¿Qué es esto de estandarizar la técnica? Pues realmente al final lo que intenta es que cada repetición sea igual que la primera. O sea, la primera y última repetición sean iguales en esa serie. Lo único que quieras que se modifique es la velocidad de ejecución del movimiento. El resto debe mantenerse intacto. Por ahí eso es súper importante de cara a, como hemos comentado, que haya un buen estímulo a esa musculatura objetivo. Porque si está modificando constantemente esa técnica, seguramente se lo esté repartiendo el estímulo en varios músculos. Exacto. Y esto pasa mucho en la gente que, bueno, tanto principiante, para un principiante, partiendo de que lo primero que tiene que buscar es buscar un contexto en el que esa técnica esté estandarizada para que consiga un gran estímulo, pero en avanzados también pasa que mucha gente empieza a irse por el ego, a querer demostrar más, a querer meter más, lo que hemos dicho de irnos por la cantidad y sacrificar calidad. Y lo que ocurre es que cuando nos estamos acercando al fallo, esa técnica ya no es la misma. Por lo tanto, para hacer más repeticiones, bajamos más rápido que las repeticiones anteriores, la cadencia la 100%. modificamos, Exacto. hacemos un buenos días en sentadilla, hacemos cosas que lo que hacen es generar fatiga porque estamos haciendo más, porque cuanto más hacemos, más fatiga generamos, pero no se está localizando el estímulo en el músculo objetivo. Y al final, las adaptaciones de la hipertrofia son locales, son en el músculo que queremos trabajar. Y cuando disipas tanto el estímulo y sigues haciendo más sin ningún sentido, estás generando mucha fatiga Fatiga, que correcto. te va a repercutir a la recuperación.
De hecho, esto está totalmente también relacionado con el tema de selección de ejercicios, que luego hablaremos también de ello, si no. Pero también por el tema que has comentado de que se disipe esa, o sea, que aumente esa fatiga sin realmente aumentar el estímulo en ese grupo muscular, está muy relacionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si falla la estabilidad, o por ejemplo una sentadilla, como has comentado, factor limitante seguramente el movimiento no vaya a ser tu cuádriceps, porque realmente tu cadena, o sea, tu tronco, tu core, todo tu core está soportando esa barra encima tuyo y te está intentando hacer, como tú dices, que haga más bien un buenos días en vez de una sentadilla. ¿Por qué? Porque tu cadena posterior seguramente sea mucho más fuerte que tu cadena anterior. Entonces ahí entra en juego esa selección de ejercicios y sobre todo de cara a conseguir los mejores resultados posibles y mejor estímulo. Totalmente. Mira, Alberto, no sé si estarás de acuerdo con esto conmigo, pero me voy a mojar un poco. Para mí, generar el contexto de calidad del que estamos hablando, básicamente se va a basar en tres variables principales. Una, estandarizar la Correcto. técnica, que ya hemos hablado de eso y es muy importante. Segundo, selección de ejercicios, porque al final es la vía por la que nosotros encaminamos el estímulo que queremos conseguir para ganar masa muscular. Y una cuarta, entrenar cerca del fallo. Entrenar Sí, sí. cerca del fallo. Estas tres variables Vale. nos van a generar un contexto de calidad enorme y por lo tanto la sobrecarga progresiva, es decir, el progreso que hagamos en cargas a largo plazo, estamos asegurándonos de que es de una calidad altísima. Pero si estas tres variables no las asentamos bien, no estamos generando ese contexto y por lo tanto estamos sacrificando estímulo. 100% de acuerdo. Esas tres bases deben cumplirse siempre, da igual como los raíces, esas tres bases no pueden fallar en tu entrenamiento, si no, no estás realmente progresando. Y de cara a eso también te iba a preguntar, o sea, te iba a lanzar una pregunta de, en este caso, ¿cómo plantearía una progresión de semana a semana, o sea, basándonos en estas bases, bueno, valga la redundancia, pues de cara a conseguir un buen progreso? ¿Modificaría volumen? ¿Jugarías con la intensidad? Coméntame un poco, a ver, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo aquí voy a ser también muy directo y me voy a mojar. Y es que la gente ha hablado de la hipertrofia como que hay que empezar de un mínimo volumen efectivo, es decir, esos volume landmarks de Mike Israetel para Sí. gente más friki, que es decir, empiezas por el mínimo volumen que te va a hacer mejorar y que subas a un máximo volumen que puedes tolerar. Pero desde mi punto de vista no es la mejor opción. No es la mejor opción porque ¿por qué ir de menos a más si puedes generar este contexto de calidad óptimo justamente al principio, esté donde esté, ya esté más cerca del mínimo volumen efectivo o más cerca del máximo recuperable, pero genéralo y manténlo. Mantén ese volumen durante un mesociclo, mantén el carácter de esfuerzo, es decir, no tienes que ir la primera semana, tienes que empezar cerca del fallo con un RIR 4, que son las repeticiones entre cámara, y te vayas acercando poco a poco hasta que la última semana falles. No. Desde mi punto de vista es mucho más óptimo mantener el carácter de esfuerzo y mantener el volumen de entrenamiento, es decir, tanto el RIR como el volumen que estés haciendo por grupo muscular, mantenerlo durante un mesociclo hasta que no progrese. En el momento que no progrese, pues reajusta variables, reajusta selección de ejercicio y después busca otro contexto idóneo en el que mejores. Ese, bajo mi punto de vista, porque así estamos generando que el contexto de calidad es el máximo en el que nos llevamos un estímulo grandísimo y por lo tanto lo único que nos queda es manejar la carga externa para mantener la carga interna, el estímulo que nos estamos llevando. 100%. Sí, realmente, bueno, yo pienso parecido, pero sí es verdad que sí que me gusta jugar un poco con esa intensidad, sobre todo de cara a tener margen de progreso. ¿Por qué? Porque si tú empiezas la primera semana yendo a toda la serie a RIR cero, sí que es verdad que puedes progresar, sí puedes progresar, pero no tienes tanto margen de mejora para esas series semanas posteriores. Y sabiendo que estando cerca de ese fallo el estímulo va a ser bueno, sí que me gusta jugar un poquito más de margen, también dependiendo del ejercicio. Lo que comentábamos el otro día, subiste tú, no es lo mismo un RIR cero en un press de banca o en un jalón, me da igual, que en una jaca, que en una prensa, en todos esos ejercicios te generan mucha más fatiga. Entonces también es importante tener en cuenta esto a la hora de programar tanto volumen como intensidad como frecuencia de entrenamiento. Totalmente. Además que también yo me he dado cuenta, esto me he dado cuenta yo personalmente, por mi experiencia, y que al final la primera semana, aunque nosotros queramos hacer un RIR cero, no lo vamos a hacer porque no estamos adaptados al ejercicio. Nuestra técnica ya no es Justo estandarizada, también. el estímulo no es el mismo y necesitamos adaptarnos al ejercicio. Justamente lo he hablado con Guille de GFit Coach, que ha subido una publicación muy buena hablando de esto. Y justamente le he comentado diciéndole esto, que necesitamos tiempo para adaptarnos a un ejercicio.
para estandarizar la técnica, para hacer el principal músculo que queremos trabajar como principal limitante. Y para eso necesitamos tiempo. Aun siendo avanzado, necesitamos tiempo para adaptarnos a un peso muerto humano o a lo que sea. Si llevamos tiempo sin hacerlo, el estímulo que nos vamos a llevar no es ni punto de comparación comparable de la primera semana a la quinta, cuando ya todo esté ese contexto perfecto. Correcto. De hecho, yo también subí una publicación hablando sobre esto, de que al principio las adaptaciones que vas a producir en ese ejercicio realmente, o sea, el progreso que vaya a tener en el ejercicio, se deba realmente a adaptaciones a nivel neurológico, por el tema de que coordinación intramuscular. Así que ese primer progreso sí que es verdad, hasta que no llega a una adaptación, como tú comentas, no puede realmente... Eso se debe... ¿Se ha cortado? Perdona, que es que me habían llamado y he tenido que colgar. Nada, sigue. ¿Por dónde me haya quedado? O sea, ¿qué es lo último que has escuchado Lo de mi de parte? las adaptaciones, de... Vale, sí, que subí un post hablando de eso, de que las adaptaciones al principio, al introducir un nuevo ejercicio, también depende de la complejidad del ejercicio, van a ser a nivel neurológico, es decir, que tú te acostumbres a ese movimiento, que sepas coordinarte bien, y entonces no te puedes asegurar de que ese progreso en carga externa, por ejemplo, en kilos movidos, se deba a que ha aumentado esa masa muscular. Mira, Entonces, tío, por eso es importante, primero, Sí, sí, sí. sigue, perdón. Ha saltado. Ha saltado la pregunta. Sí, sí, que no te puedes asegurar de que hasta que no estandarices esa técnica y Eso lleves es, ya una semana progresando, de que se debe realmente a que ha aumentado tu masa muscular. eso es. Mira, que no ha dicho Netflix Cooper. Sí, Mira, que es que justamente las preguntas, me he dado cuenta, yo sé que soy nuevo también en esto de los directos, hace tiempo, como lo han actualizado, tío, se puede poner aquí sí, las preguntas. Y mira, no ha dicho que el orden de ejercicio en una sesión. sí. Vale, para que hablemos, me imagino, sobre él. Vale, si quieres dar tu opinión tú sobre el orden de ejercicio, ¿hasta qué punto es importante? Súper importante. Bajo mi punto de vista, súper importante en base al objetivo también. Hay Uy, que ser específico. O sea, si tú, por ejemplo, quieres darle... depende también del nivel de la persona. A un principiante realmente no le va a interesar, por ejemplo, a lo mejor meter un curl de bíceps al principio del entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque con un remo también va a recibir un estímulo brutal, porque no está acostumbrado, no está adaptado. En cambio, conforme vaya avanzando el nivel de experiencia, sí que puede ser más interesante el modificar ese orden para realmente estar más fresco en la sesión al principio. Entonces, te interesa meter al principio de la sesión aquellos ejercicios que más te interese progresar o aquella musculatura a la que quieras darle un mayor estímulo. Entonces, más importante conforme más avanzado sea. Al principio no le daría tantísima importancia. totalmente de acuerdo. Sí, al final el orden de los ejercicios es una de las variables que es importante porque al principio no estamos frescos, no tenemos tanta fatiga, pero conforme hacemos ejercicios serie, la fatiga tanto periférica como central se va notando y se va reduciendo la capacidad de producir fuerza y por lo tanto la calidad y el estímulo que nos estamos llevando. Entonces, aquí entra en juego justamente lo que ha dicho Alberto. En un principiante ya se lleva un estímulo suficiente en un remo a lo mejor para el tríceps, además de que esto de la prioridad y orden de ejercicio, más bien yo lo relacionaría a cuando haces un mesociclo de especialización o buscas que un grupo muscular que está más atrasado, ponerlo al principio de la sesión para que se lleve más estímulo y mayor calidad. Pero en un principiante e incluso intermedio, en muchos casos, no hace falta priorizar esto porque ni siquiera sabe cuáles son sus grupos musculares fuertes. Está creciendo de forma general de todo. Pero ya conforme nos vamos haciendo más avanzados, sí es cierto que hilar en estos pequeños detalles como el orden de ejercicio, colocar gemelo al inicio de la sesión, que es algo que yo voy a empezar a hacer ahora porque tengo unos gemelos de un pollo, entonces poner gemelo al inicio de la sesión, bueno, pues ya está, lo pongo al inicio de la sesión, o incluso cuádriceps a un ejercicio analítico al inicio de la sesión antes que una jaca, un ejercicio más compuesto, nos puede ayudar para partir de una preactivación extra y de un estímulo extra. Aquí también es importante ese ejercicio que metas al principio, porque, por ejemplo, no va a ser lo Eso es. mismo que, por ejemplo, vaya a trabajar, yo qué sé, vamos a poner pectoral, ¿vale? O tren superior, y que metas una jaca pesada al principio de la sesión, te va a reventar a nivel de fatiga, pero en cambio, si metes unas elevaciones laterales, como me gusta ver mucho, a mí me gusta mucho meter al principio para que no me arrastre esa fatiga de los otros ejercicios a esas elevaciones, la meto al principio, me lo quito, no hay mucha fatiga por parte de las elevaciones y me permite también meterle un estímulo de mayor calidad. Entonces también es importante qué ejercicio estás metiendo al principio en caso de que quieras priorizar, por ejemplo, como tú dices. Totalmente de acuerdo, porque al final esos ejercicios, desde mi punto de vista, yo lo que haría es meter o primero un grupo muscular y todo lo que es esa selección de ejercicios al inicio de la sesión o un ejercicio más analítico que nos ayude, que tenga relación a los ejercicios multiarticulares que haces después.
Así que, por supuesto, por supuesto. Pero sobre todo, el mensaje que quiero dejar claro también, por si no ha quedado muy claro, es que en principiantes, una buena selección de ejercicios, ejercicios multiarticulares principalmente, que van a trabajar la mayoría de grupos musculares que nos interesa pues, estimular. Con esos ejercicios vas a ir progresando en esos ejercicios y seguramente vaya a conseguir un desarrollo muy bueno por todos esos músculos que se encargan de realizar movimientos. Si es verdad, por ejemplo, una sentadilla, no quieres hacer una sentadilla pensando en que te va a crecer el bíceps, ¿no? Obviamente, tiene que tener cierta lógica, pero sí es verdad que el tren inferior se va a ver muy beneficiado de meter una sentadilla y que progrese en esa sentadilla, por ejemplo. Y una vez seas capaz de realizar ese patrón motor adecuadamente, te vas a una prensa, a una jaca, vas a saber hacerlo de lujo. No vas a tener que, como tú dices, el tema de adaptaciones, ya vas a llevar ese patrón y no vas a tener que estar tanto tiempo adaptándote al movimiento. Súper importante de cara a gente que está empezando. Eso es. Y chicos, si queréis saber mucho más, de verdad, si os está gustando el directo y queréis saber mucho más, justamente mañana voy a hacer un webinar hablando sobre todo esto en mucha más profundidad y que lo tenéis disponible o en el link del perfil de Alberto o en el mío, ¿vale? Si queréis aprender mucho más, es un webinar que es gratuito y vamos a hablar de todas estas claves para optimizar la ganancia de masa muscular, ¿vale? Todo lo que es realmente importante y todo lo que estamos viendo por encima en este directo. Así que si queréis podéis ir al link tanto mío como de mi perfil o como de Alberto y podéis reservar vuestra plaza, ¿vale? Que hay muy poquitas y vuelan, ¿vale? Así que si queréis saber más, lo dicho. Mira, ha dicho Brian, justamente, ayuda en la dorsiflexión. Creo que es también. No sé a qué te refieres, Brian. Si puedes ponerlo abajo, Brian me hace unas preguntas, porque está en el grupo de Telegram que tenemos del webinar y hace unas preguntas el hijo puta que me cago en la hostia. Sí, Qué sí, bueno. sí, sí. Vale, también, mira, te iba a preguntar una cosa, bueno, a nivel de selección de ejercicio, ya que dijimos que íbamos a hablar, ¿cuál crees que sería el orden que hay que seguir de cara a hacer una buena selección de ejercicio? ¿Cuál Qué sería tu buena. orden? ¿De factor importante a considerar para hacer esa selección de Sí, ejercicio? O sí, correcto, vale, vale. exacto, orden de importancia. Buah. Vale, en primer lugar, el progreso. Yo diría el progreso o el sentimiento muscular, quizá. Quizá el sentimiento muscular. Sentimiento muscular, venga, vamos a irnos. Sentimiento muscular porque esto Ahí sí voy a tener yo discrepancia. ¿Sí? Sí, sí, Venga, un poquito, un poquito. Dale, este dale, es... dale. Vale, este sentimiento muscular principalmente lo que nos va a hacer es que va a depender de nosotros, nos va a poner como principal factor la individualización, porque una sentadilla jaca, o sea, una sentadilla tal cual convencional, igual para una persona con un fémur tan largo que tenga que anteriorizar mucho la carga y por lo tanto hacerla muy dominante de cadera, pues no es el mejor ejercicio, pero ¿por qué? Porque no siente el cuádriceps porque se está llevando mucho estímulo su cadena posterior y siente el glúteo. Esto me pasaba a mí. ¿Qué pasa? Que si ya tenemos en cuenta este primer factor, que es las sensaciones, esta persona se va a notar incómoda en este ejercicio y por lo tanto va a tener que optar por una sentadilla jaca o otra sentadilla más dominante de rodilla. En segundo lugar, sin irme mucho por las ramas, para hacerlo más corto, ya diría que sería el progreso. Bueno, antes de nada, la comodidad y la adherencia. Obviamente, la adherencia ni la digo. Ese era el factor que iba a poner. No, eso es lo que engloba todo también, por así Eso decirlo. es, El tema de exacto. adherencia, que te guste realizar ese movimiento, si no, apague y vámonos. Sí, eso va antes que nada, ¿vale? Eso va antes que nada, la Exacto. motivación y la adherencia, ¿vale? Eso ni lo he mencionado, pero porque considero que esto al final es una base del entrenamiento ya de por sí, no solamente de la selección de ejercicio. También. Y segundo factor, después de estas sensaciones, sería el progreso, ¿vale? Que sea un ejercicio que a ti particularmente te permita progresar a largo plazo. A mí me pasaba que en press de banca yo lo utilizaba para estimular el pectoral como casi todo el mundo que hace press de banca y yo resulta que ni sentía el pectoral ni progresaba en carga. Entonces, eso es un indicador de que quizá el press de banca convencional con barra de toda la vida, pues quizá no es el mejor. Lo puedo hacer en multipower, una variante de él con mancuerna, manejando la inclinación, pero quizá no es el mejor. Y como tercer factor, bueno, ya también sería ratio estímulo-fatiga. Y Correcto, como eso ya. último, y como último factor, el perfil de resistencia, ¿vale? Eso serían los cuadros. Vale, perfecto. Nada, el tema, bueno, antes de decir yo el orden, tema, por ejemplo, de press de banca, que la gente lo tiene ahí como muy básico para el pectoral. A ver, realmente sí es un ejercicio que va a construir masa muscular en el pectoral, obviamente, pero realmente a mí me gusta o con una ligera inclinación, tanto, o sea, declinación o A mí inclinación, igual. realmente. Exacto, es que declinación va a trabajar más el pectoral también, inclinación también te va a llevar más parte, o sea, va a trabajar en mayor medida de las clavículas, o sea que en ese aspecto es que la gente siempre tiene el press de banca ahí metido para el tema de hipertrofia y realmente a mí tampoco es que me termine de convencer. Así que, bueno, voy a hacer yo lo que te he dicho, o sea, lo que he comentado, todo de acuerdo, pero el orden sí que modificaría un poco.
En primer lugar, algo que no se suele comentar es seguridad. ¿Seguridad a qué me refiero? Veo a gente a lo mejor haciendo sentadillas en Bosu. No, nada, hay una sentadilla en Bosu con intención de mejorar en esa sentadilla. ¿Por qué? Porque antes os vaya a caer al suelo, os vaya a matar, os vaya a lesionar seguro. Entonces, lo primero de todo, seguridad en ese ejercicio. Por eso también el tema de las máquinas, el tema de guiadas, juega un papel importante de cara a acercarte a ese fallo. ¿Por qué? Porque esa seguridad va a ser mayor. Entonces, si no dominas bien esa técnica, realmente no te va a costar tanto mantenerla cuando estás cercano al fallo. Luego, el segundo, que está muy vinculado a lo del sentimiento muscular, es realmente asegurarte que a nivel biomecánico está trabajando ese grupo muscular. ¿Por qué? Por lo que tú comentas, una sentadilla, tú ves a una persona haciendo una sentadilla que está haciendo un patrón prácticamente de buenos días, sabes que no está trabajando su cuádriceps mucho. En cambio, ves una jaca que va totalmente vertical, que hay una flexoextensión de rodilla, el cuádriceps está trabajando seguro. Entonces, a nivel biomecánico, que ese ejercicio trabaje el grupo muscular que te interesa. ¿Por qué comento esto también? Porque el peso muerto rumano mismo, a lo mejor en el mismo ejercicio no lo estás notando, sobre todo cuando trabajas a carga alta, no lo estás notando el grupo muscular trabajar. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando, que ahí es la discrepancia que te he comentado. Entonces, si te aseguras esto, 100% seguro que va a crecer, porque si no, no podrías realizar ese movimiento con mayor carga. Una vez que asienta esa base técnica. Totalmente, sí. De hecho, ahora que estabas mencionando esto, también se me ha olvidado a mí mencionar lo de la seguridad y también el factor de la estabilidad y de la alineación, ¿vale? Estabilidad básicamente es que, como ha dicho Alberto, pues si tú te pones a hacer sentadillas sobre un Bosu, donde hay un factor de inestabilidad tan grande, el principal factor limitante es que con suerte harás 3 repeticiones y no te caerás y te meterás la hostia del siglo. He visto mucha gente haciendo con carga y yo, madre mía, el señor. Sí. Y cool de bíceps en Bosu, que ya es que dices, tío, pero cool de bíceps en Bosu, pero eso, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué pasa? Que el factor de la estabilidad es muy importante, que genere un contexto estable en el que puedas aplicar la fuerza de forma eficiente y de forma estable, que primero el factor limitante también sea el músculo que quieres trabajar, que esto tiene relación con el ratio estímulo-fatiga, ¿vale? Porque si al final estimula muchas cosas, como pasaría en un peso muerto convencional, que por eso se dice que para hipertrofia hay discrepancia, ¿vale? Pero bueno, esto podría dar para otro directo aparte, pero que hay tanto estímulo global que no está localizando el estímulo ni en el glúteo, ni en el isquio, ni en los erectores espinales, porque hay mucho estímulo global. Entonces, hacer que el factor limitante sea el músculo que queremos trabajar. Y eso tiene relación con la estabilidad. Cuando ponemos una base inestable como un Bosu o simplemente unas sentadillas búlgaras con una barra, para mí, desde mi punto de vista, no sería el mejor ejercicio, porque el factor de la estabilidad que te provoca todo, no quiere decir que no tenga cabida, claro que tiene, pero el factor de la estabilidad que, porque aquí vas a parar de hacer repeticiones, porque se te va a ir la barra, el equilibrio no va a conseguir mantenerte bien, pero cuando te agarras o lo haces en una multipower que te guía el movimiento, vas a conseguir mantener primero el tronco más vertical y hacer que el estímulo en el cuádriceps sea mayor porque las demandas de fuerza son mayores en ese grupo muscular y que el factor de la estabilidad no juegue un papel en el que no pueda hacer más repeticiones por culpa del equilibrio. 100%. Han hecho un comentario, no sé si lo puedes fijar para que no se vaya, lo que sea, no sé si lo puedes fijar. Sí, vale. Y el tema de la búlgara sí, o sea, en multipower te quieres morir y ya está, o sea, no tiene más, o sea, porque ahí lo que te está fallando realmente no es la estabilidad ni nada, sino tu cuádriceps y en general, bueno, depende también, hay otra cosa, es que también puedes hacer una búlgara con el tronco más vertical o con el tronco con mayor inclinación, ahí también es lo que comentaba de asegurarnos que biomecánicamente estés trabajando el grupo muscular que te interesa y también que haya mayor avance por parte de la rodilla o menor, que eso también son cositas, detalles que también pueden afectar al estímulo que le estás provocando a esos grupos musculares. Eso es. Insisto, chicos, que si queréis aprender mucho más, de verdad, que tenéis en el perfil tanto de Alberto como el mío un webinar que voy a hacer yo mañana para que apuntéis, porque es gratuito y una formación que es una locura. Se va a profundizar mucho más en todo esto y estoy seguro de que os va a gustar. Si os está gustando este directo, el webinar es una puta locura, porque lo llevo meses preparando y os va a gustar mucho. Y mira, han hecho una pregunta. Sí, ponía como vale. Tiene ejercicio. ¿Cómo distribuiríais? Vale, justo esa pregunta te la iba a hacer yo ahora también casi, que es el tema de recuperación entre estímulos. ¿Cuánto realmente tienes que recuperarte? ¿Cuándo saber si estás listo para volver a estimular esa musculatura? Es decir, si tienes que tener ligeras agujetas, si tienes que estar completamente recuperado, ¿cuándo realmente dirías que es el momento para volver a estimularlo? Esto, joder, qué cabrón. Esta pregunta tiene mucha
bueno, me voy a mojar también. Yo aquí voy a dar mi opinión sin importar lo que piense el resto. Esto al final, toda esta filosofía, esto es como una filosofía, cada persona tiene su forma de verlo respecto a su experiencia y los conocimientos que tiene, así que yo aquí diría que te guíen más por sensaciones, porque es cierto que va a depender del tipo de ejercicio, si genera más fatiga o no, porque un multiarticular te va a generar mucha más fatiga y dependiendo del ejercicio, pues más o menos. También de si realmente has metido mucho volumen de entrenamiento o no, si has metido mucho tempo y mucha cadencia y al final mucho tiempo bajo tensión en excéntrico, mucho daño muscular por meter ejercicios que te causen un gran estiramiento del músculo, como un peso muerto rumano, que genera más daño muscular. Va a depender de muchos factores. Pero, en definitiva, yo te diría que te guíes por las sensaciones, porque esto va a depender también de tu recuperación, lo cual es individual a ti, a cómo te ha parido tu madre y tu padre, y lo que duerme y lo que come, y eso, ese contexto que es importante también en tu día a día. Entonces, escúchate a ti, y si tuviésemos una escala del 1 al 10, que te movieses del 2 al 8, del 2 al 8, ¿vale? Cuando ya pasas el 8 sobre 10 de agujetas, o del 3 al 7, más o menos, cuando ya pasas el nivel de 8 sobre 10 de agujetas, no entrenes, porque tienes ya mucho daño muscular ahí. Necesitas recuperarte. Si no llegas ni al 2 que has entrenado y al día siguiente no notas nada, pues, tío, eso también es un factor de que quizá no has entrenado tanto como deberías. Así que muévete del 2 al 8 o quizá del 4 al 6, ¿vale? Para ponerlo más justo, del 4 al 6. En relación a esto que has comentado último de agujetas, porque también te iba a preguntar de el tener agujetas como indicativo de que estás progresando, que realmente no os baséis en eso. Eso es cierto, justamente también lo he visto de Joseca, que lo ha comentado. No os baséis en las agujetas para progresar, sino más bien en cómo están progresando esos ejercicios que has elegido para estimular ese grupo muscular, ¿vale? Entonces, no penséis que si no tenéis nada de agujeta, una ligera molestia al grupo muscular que estás trabajando sí que es un buen indicativo, pero no que te tengas que morir de agujetas para que realmente estés progresando. Y luego, entre estímulos, sí que yo soy partidario de que haya una buena recuperación, que no vaya a entrenar a un grupo muscular, a no ser que sea a modo de recordatorio, que le des muy poco énfasis o muy poco volumen, no lo volváis a entrenar si tenéis unas agujetas que no podéis apenas, os cuesta mover, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ese rendimiento se va a ver disminuido 100%. Entonces, soy partidario de que haya una buena recuperación entre sesiones. Totalmente de acuerdo. Mira, dice Raúl, también dice, ¿sois partidarios de trabajar directamente el deltoides anterior o suficiente con los presses de pecho? Qué bueno. Pues venga, respondo yo primero. Yo diría que en la mayoría de los casos va a ser suficiente con los presses de pecho, ¿vale? Y que en lugar de darle prioridad al deltoides anterior, le des prioridad a, como ha dicho Alberto, que a mí también me gusta más, inclinar un poco cuando suelo hacer pre de banca normal, inclinar ligeramente el banco a 15 o 30 grados. ¿Por qué? Porque aparte de que de que se ha visto en estudios que la ganancia de masa muscular en la porción medial del pectoral es lo mismo que en un press plano, te vas a llevar ligero estímulo, ligeras ganancias mayores en el haz clavicular, cosa que es en lo que suele fallar estéticamente a la mayoría de gente que busca ganar masa muscular y que busca desarrollar el pectoral, ¿vale? Es lo que más cuesta quizá desarrollar. Y yo te diría que por norma general, habría que individualizar, pero por norma general no le des caña de forma analítica a mucho del deltoide anterior. Con el premilitar también te lleva un gran estímulo de la hostia. Sí, totalmente. Ejercicios analíticos para deltoide anterior, cero. La verdad es que cero. Con todos los presses que meterás seguramente en tu entrenamiento, más que suficiente. En todo caso, me centraría en la parte medial, parte lateral del hombro, que sí que se lleva mucho menos estímulo y ahí sí que sería interesante meter. También depende de cómo hagas los presses verticales, si metes, pero 100% meter algún tipo de variante de elevación te va a ayudar a desarrollar esa porción. Eso es. Ya. Mira, ha dicho también Brian, cuando realizamos un ejercicio y hay una gran activación de un grupo muscular, pero no el que se está llevando mayor estímulo, ¿eso cómo se llama? Sí, se refiere que no es no es el factor limitante, el grupo muscular vale. que está, creo que se refiere a eso. O sea que, por ejemplo, vamos a poner, no sé, el peso muerto, que puede ser que se lleve un estímulo bueno, los isquios o el glúteo, pero que no sea el factor limitante. No sé si hace referencia un poco a eso, por ejemplo. O, por ejemplo, en un pre, que el deltoide anterior se lleve gran parte del trabajo, pero que a lo mejor no sea el limitante. Claro, sí, es que al final tienes que tener en cuenta que cuando metes un ejercicio muy multiarticular, va a haber otro grupo muscular que se lleve en gran estímulo. Entonces,
Igual no es el principal factor limitante, pero sí es uno de los factores limitantes, ¿vale? Muchas veces esto también se ve que en un peso muerto rumano a mucha gente le falla más quizá o sea, se lleva más estímulo el dorsal incluso para mantener esa tracción y al final se lleva más estímulo ahí que en el isquio y quizá su principal factor limitante es el dorsal más que el isquio. Y hay mucha gente que debido a eso lo mete en un día de espalda, ¿vale? Un día de tracciones Justo. y mete el peso muerto rumano. Tu caso. En mi caso, realmente el factor más limitante en el peso muerto obviamente no son los isquios ni glúteos, es más, o sea, los tensores torácicos y demás. Entonces, por eso lo meto en el día de tracciones y la verdad es que empezando con ese peso muerto, luego el estímulo que le meto a todos los ejercicios de tracciones es mucho mayor, a la espalda en general. Así que por eso estoy probando ahora con esa estructura y me está yendo bastante bien. Lo estaba metiendo el día de pierna, pero me daba cuenta cuando acababa el peso muerto rumano, decía, joder, si tengo un pump en la espalda, realmente digo, tengo la espalda que tal, lo probé a cambiar y la verdad que me está yendo bastante guay. Sí, aquí yo también haría una mención porque hay mucha gente que le llamaría esto la atención mucho y diría, pero ¿qué dices? Peso muerto rumano, un día de espalda, pero bueno, porque parece que somos muy cerrados de mente y parece que todavía no se ve, yo todavía sigo viendo a mucha gente en el gimnasio que no es capaz de ver más allá que un día de lunes, pecho, tríceps y ya está, como si estuviera todo, pues no, Sí, al final tenemos que abrir la mente porque esto del entrenamiento es mucho más complejo de lo que parece y no pasa nada por estimular el pecho con espalda, con hombro, con pierna, con un poquito de cuádriceps, un correcto. poquito de gemelo. El cuerpo es más complejo que todo que lo simple que lo quiere hacer mucha gente. Exacto. No, no, o sea, no está diseñado un día para hacer un músculo en concreto, sino que al final tu cuerpo entiende de estímulo y cómo distribuir el estímulo va a Eso es. depender de lo que a ti te interese. No tienes que cerrarte en una estructura ya creada o prediseñada. Exacto, Así. exacto. Individualizarla a ti y a tu sensación y lo que más te gusta a Exacto. ti. Exacto. Eso ya Por eso conforme vaya importante, avanzando. por eso importante, yo siempre hago hincapié en que la clave realmente para que progrese en tu entrenamiento y demás es aprender. Es que aprendas, no tienes que volverte, yo que sé, un friki, pero aprende mucho de hipertrofia, aprende mucho de entrenamiento e individualízalo a ti. Pero si siempre estás continuamente viendo y copiando a este y copiando al otro sin ningún criterio, pues no vas a 100%. ser capaz de individualizarlo. Entonces, aprende y absorbe todas las corrientes de toda la gente y testéalo, pruébalo, pero ten criterio y sobre todo también aprende, ¿vale? Lo que más te va a hacer diferenciarte es que aprenda. Y por eso justamente tenéis el webinar mañana, ¿vale? Un webinar gratuito que lo tenéis en el link de Alberto o el mío, que es un aprendizaje que os podéis llevar, que es mucho más de lo que hemos tocado hoy y que os lo aconsejo, porque al final a mí es lo que más me ha hecho diferenciarme, porque ni en el TAFAT, ni en el ciclo superior, ni en la carrera te enseñan Eso, estas cosas. eso Y te es lo puedo o con garantizar tu, yo también. efectivamente, es o con tu experiencia o con el conocimiento que hagas aparte. Y hay gente bueno, que lleva toda la vida entrenando y como no es capaz de expandirse mentalmente, lleva cometiendo un error que le está lastrando toda la vida. 100%. Al final tienes que poner de tu parte y aprender un poco por tu cuenta. En este caso, tu curso seguro que, o sea, les va a ayudar muchísimo a sentar esas bases necesarias y que no estén dando vueltas, como tú dices, de copia este, hago esto, hago lo otro. Asienta unas bases, empieza a progresar y luego va ajustando conforme, pero pequeños ajustes, no tienes que cambiar radical de una cosa u otra. Que justo también te iba a comentar el tema de variabilidad, o sea, al principio de variabilidad, que realmente cuando crees necesario cambiar esos ejercicios y cuánto utilizar. O sea, por así decirlo, tiene un espectro amplio de ejercicios a utilizar, cuánto utilizaría en cada vez, por así decirlo, en cada mesociclo y cada cuánto los cambiaría. Vale, pues aquí yo principalmente diría que los más ejercicios monoarticulares y analíticos, que obviamente hay que diferenciar, sí es verdad que lo podría cambiar cada 6 semanas, 8 semanas, ¿vale? Cada menos tiempo. Pero hay ejercicios que incluso te puedes tirar años haciéndolo y vas a seguir Correcto. progresando. Y son ejercicios que al final son, primero, tienen el factor común de que son multiarticulares y pesados y que sigues progresando en carga. Entonces, si lo que estás haciendo te hace mejorar, ¿para qué cambiarlo? La puedes cagar. Entonces, tardamos mucho en estandarizar la técnica, tardamos mucho en generar ese contexto de calidad del que hemos hablado. No puede estar cambiando cada 2 por 3 porque no le estás exprimiendo lo suficientemente a la sesión de lo que podría y al grupo muscular de lo que podría. Entonces, ¿cada cuánto cambiar? Pues por norma general, un ejercicio multiarticular va a depender de hasta qué punto dejas de mejorar. Cuando dejas de mejorar, puedes preocuparte por
primero y antes de cambiar, a mí me gusta añadir variaciones. Añadir una banda reversa, ¿vale? Esto sería hilar fino, es cierto que sería hilar fino, pero es verdad que te va a ayudar a exprimir un poco más ese ejercicio y ese estímulo. Unas bandas reversas, ¿vale? Unas bandas de resistencia que te ayudan en la parte más baja del recorrido, por norma general, y también añadir a lo mejor una pequeña variación como una pausa, variar el tempo, etcétera. Y después, más adelante, si ya ves que estás tirado, con esto puedes exprimir 3-4 semanas más incluso, o más, puedes exprimir de estímulo. Y cuando ya has visto que no mejoras porque no hay manera, pues bueno, pues ya está, pues cambia de ejercicio y busca otro, no pasa nada. Totalmente de acuerdo. El tema de las pausas es algo que a mí me gusta mucho y de cara a hipertrofia, más todavía. ¿Por qué? Porque Sí, realmente cuando rebota no se está llevando ese estímulo del grupo muscular. Realmente pues, el tendón que hace o te ayuda o el propio rebote el que te ayuda a subir esa carga y no el grupo muscular. Entonces, añadir pausas va a hacer que mejore mucho el estímulo en ese grupo muscular. Y luego también, ¿cuántos ejercicios eres partidario de utilizar, por así decirlo, en una misma sesión o para cada grupo muscular en un periodo concreto de entrenamiento, por así decirlo, un mesociclo? vale, pues yo soy partidario más que nada de utilizar más bien medios pocos ejercicios de lo que se suele ver, porque como hemos dicho, cuesta mucho estandarizar la técnica, cuesta mucho generar ese contexto, entonces una vez que exprime y que consigues generar la mayor calidad posible, céntrate en eso a mejorar a muerte. Y no, como haga mucho, va a ser tanto estímulo, va a ser tanto estrés al inicio de semana, tantos ejercicios que tienes que estandarizar que te va a costar, entonces en lugar de eso, céntrate en unos pocos y exprímelo al máximo. Y bueno, habría que ver también, porque habría que ver también dependiendo de si los ejercicios son muy complejos multiarticularmente o no, porque un ejercicio analítico, pues es verdad que un curl de bíceps, o sea, para estimular el bíceps puede incluir hasta 4 ejercicios diferentes a la semana, porque no tiene más tu día, pero un ejercicio multiarticular como una jaca, un peso muerto, algo que cueste mucho más, aquí ya sí es verdad que entra en juego el tema de que selecciones más bien poco y lo mantenga. 100%. Cuanto más multiarticular, por así decirlo, más tiempo va a tener que estar progresando en él y más te va a permitir. Y cuanto más monoarticular, como ese proceso de adaptación a nivel de técnica y demás no va a ser tan largo, pues ahí estás cambiando y no pasa realmente nada. Luego el tema de Rocío ha comentado que cuando existe un factor limitante queda fortalecerse ese músculo. Exacto. Al final lo que busca es que el factor limitante sea el músculo que a ti te interesa y entonces realmente es cuando va a producir, o sea, va a hacer que ese músculo crezca y realmente genere hipertrofia en él. Exacto. Mira, Juancho también ha preguntado antes y deltoides posterior al mismo día que espalda os recomiendan aislarlo en una otra sesión. Si es con espalda antes o después del entrenamiento. Como hemos dicho, Juancho, yo lo que te diría es que esto es más complejo de lo que vemos. Puede incluso meter deltoides posterior de forma analítica un día de pierna, ¿vale? Pero bueno, pero por norma Yo, general es cierto que se en suele utilizar principiantes es que en... casi ni lo metería. Sí, yo Con tampoco. remos, jalones y demás, se lleva un estímulo ya brutal. Que puedes meter algún ejercicio, vale, pero no te obsesiones con eso porque si mejoras en remos y jalones, en general va a crecer sí o sí. Totalmente de acuerdo, yo tampoco. Pero bueno, si eres cierto que eres más intermedio avanzado, pues yo lo suelo meter el día de tracciones, el día de espalda, porque al final forma parte de la espalda y ya que estimulo la espalda en general, pues también, y que sé que se lleva estímulo, pues meto ya del deltoides posterior, 3 series, poquita cosa, y ya está, ¿vale? Pero va a depender mucho. También depende mucho de las tracciones que hagamos, de los remos que hagamos. Cuando metemos remos pronos y remos quizá más amplios, con un agarre más amplio a esta altura, estamos metiendo mayor abducción. Y ahí se está llevando más estímulo el deltoides posterior y esos retractores escapulares. O sea, también depende del tipo de agarre que hagamos y etcétera, en los remos, que mucha gente esto no lo tiene en cuenta, pero es importante. Exacto, no solo el ejercicio, sino la técnica con la que ejecuta ese ejercicio. Porque yo te puedo decir un remo y si no te digo que es con los codos más abiertos, no puedes decirme qué grupo, o sea, cuál es el grupo limitante, por así decirlo. Como bien dice Sergio, si abre un poquito más los codos, hay más aducción por parte del hombro, o sea, está más arriba, ahí el factor limitante va a ser más los retractores de la escápula en general y el deltoide posterior también va a llevarse un estímulo enorme. O sea que también depende de Eso, cómo ejecuta ese ejercicio. eso. Mira, Raúl dice ratio jalones remos. Vale. Venga, contesta tú primero, Alberto. A ver, ratio y jalones remo es que realmente depende. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas con ese ejercicio? Con un jalón normalmente se tiende a decir amplitud porque trabaja más el dorsal, vamos a decir, pero depende también de cómo se haga. Porque, por ejemplo, puedes meter un jalón
unilateral en el que trabaje mucho el dorsal y que, por ejemplo, la parte superior de la espalda no se lleve ningún trabajo. En cambio, en un remo, como bien ha dicho Sergio ahora mismo, lo abres y estás trabajando mucho más la parte posterior. Entonces, no te centres tanto en ratio, jalón, remo, sino en el estímulo que estás provocando con el ejercicio en concreto, ¿vale? Entonces, si haces un remo en el que haya mucho movimiento del hombro hacia atrás, pegado al cuerpo, va a haber más trabajo del dorsal. Entonces, tienes que tener eso en cuenta a la hora de saber el estímulo que estás provocando en el cuerpo. Entonces, no te podría decir un ratio, como mucha gente ve ratio, tal. Depende. Eso es. Yo sí es verdad que ratio tiraría más por norma general hacia los remos, ¿vale? Porque a la O sea, mayoría sí. de la gente le falla la densidad de la espalda. Y los remos, por norma general, como ha dicho Alberto, va a depender mucho, pero por norma general se trabaja más la densidad, esos retractores escapulares y esa musculatura más próxima al centro del cuerpo. Pero en los jalones se trabaja un poco más la amplitud, que bueno, eso también hay que cogerlo con pinzas porque la amplitud tiene relación con el deltoide lateral, ¿vale? Pero por norma general también tiraría más hacia los remos por una cuestión de salud y es que la mayoría de movimientos que hacemos en el gimnasio no son preses o preses verticales, sino que más bien son preses horizontales, ¿vale? Eso sí. Obviamente metemos más trabajo de pectoral que de deltoide en este movimiento, en un empuje vertical. Y entonces, ¿qué pasa? Que como compensatorio, como musculatura compensatoria y para, bueno, pues para estabilizador postura y etcétera, pues meter el mismo ratio más o menos de empuje Eso sí. horizontales, tracción horizontales, por norma general por salud, ¿vale? Pero Eso es esto ahí 100%. habría que individualizarlo. Luego también hay que tener cuidado porque la gente piensa en tracciones y tal, luego veo haciendo unas tracciones con una rotación interna brutal del hombro y entonces ahí realmente, ¿qué está haciendo? De hecho, el dorsal ancho es rotador interno del hombro, entonces también hay que tener cuidado con eso, por así decirlo, porque no cualquier tracción te va a ayudar en ese aspecto. Si no haces una buena retracción, no te centras en hacer esa retracción escapular, realmente puede ser que incluso estés perjudicando si tienes molestias a nivel de hombro, por ejemplo. Efectivamente. Saúl, somos de Granada. Somos de Granadino. Granada. Que a ver si nos pega un entreno, hostia, Alberto. Sí, tío, sí, cuando baje Pendiente por queda. Granada, 100% que vamos allá a entrenar donde esté y los Ahora reventamos. está en Valencia, ¿no? Que vi el otro día una historia en Valencia, En pero Valencia estoy ahora. está estudiando allí. No, no, estoy aquí es donde me vine a hacer el tema de entrenamiento personal y por aquí sigo. Ah, O sea vale, vale. que me vine de Granada, de un pueblo, así que estoy por Valencia. Y Vale, una vale. última, bueno, una última pregunta, ya que estamos, que la tengo por aquí apuntada, que es, bueno, veo muchos entrenos también, muchos, bueno, que me enseña gente y tal, y veo un número fijo de repeticiones. ¿Sabes lo que te comento? En plan, pues 3 por 10 tal. Eres más partidario, imagino que ya, pero bueno, te lo pregunto para eso, de fijar un número en concreto o dar un rango y, por ejemplo, ajustar, dar una indicación de RIR a la que se ajuste a ese rango de repeticiones. Tía, qué buena pregunta. Pero antes de nada, vamos a contestar a este chico que ha preguntado. Sí, sí, Quiero sí. ganar peso rápido. Básicamente, pues entrenamiento de fuerza y superávit calórico, ¿vale? Superávit. No queda otra. No queda otra. O sea, tienes que comer más para crecer. No hay más. Y respecto a la pregunta, qué buena, tío. Mira, yo te digo antes de hace un mes yo establecía un rango de repeticiones estricto. O sea, no un rango, sino lo típico, 3 por 12 venga. Hace un mes decía, venga, 3 por 8 de este ejercicio. ¿Qué pasa? Que obviamente después ajustaba, si hacía 9 o si hacía 7 no pasaba nada, pero intentaba quedarme a esas 8 repeticiones con ese RIR. Pero ahora me he dado cuenta, y de hecho fue esto a raíz de una publicación de Neko, que la vi hace un mes o así, hace menos de un mes, que hablaba de establecer mejor un rango de repeticiones para hipertrofia. Y tío, no sé por qué no cae antes, pero tiene todo el sentido del mundo. Establecer un rango de repeticiones según el ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio más multiarticular pesado de 6 a 8, uno más, bueno, de hipertrofia entre comillas, pero todos son de hipertrofia, que sería uno más que se mueva de ese rango de 8 a 12, ¿vale? O de 8 a 10, de 10 a 12 y de 15 a 20, me gusta, de 15 a 20, que sería más de pampeo y finisher. Entonces, más bien de establecer un rango cortito, esto va a depender de si eres más avanzado o intermedio. En principiante me gusta coger un rango más amplio, como de ocho a 12 o de 6 a 10, pero en intermedio y en personas avanzadas que sé que lo clavan más y que ya han trabajado con el RIR y saben las repeticiones reales que se dejan antes de fallar entre cámara, un rango más chiquitito, dependiendo del ejercicio, como digo, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 o de 15 a 20 o más de 20. Sí, sí, yo soy totalmente partidario del rango de repeticiones. De hecho, llevo utilizándolo así muchísimo, porque al final el ajustarte a un número en concreto te puede hacer o que te quede muy corto, como veo mucha gente que hace 1, 2, 3, 10, lo suelta, no aplica una mierda de esfuerzo. Y si en cambio si juegas con un rango sí que puedes añadir y puedes, con ese propio peso,
y la sensación en la propia serie puede ajustar mejor ese grado de esfuerzo, que si la acompañas con ese RIR se te puede quedar mucho mejor, por así decirlo. Y la gente es que se centra muchísimo en un número entero, por ejemplo, el típico 8, 10, 12, pero los intermedios parece que no les gusta utilizar, no se gusta quedar ni en 9, ni en 11, ni en 13, y realmente también depende mucho cómo esté, por eso me gustan los rangos, pero no significa ni que te tengas que quedar en el más alto ni en el más bajo, sino hay una escala entre medio, que por eso la pongo. Y otra cosa, tío, que ya aprovechando esto, que es algo que también veo, que gente que no es capaz de exprimir tanto su carácter de esfuerzo, es decir, que no entrena tan cerca del fallo como se piensa, que esto pasa mucho, que busca las series planas. Yo, desde mi punto de vista, las series planas para hipertrofia no existen en la mayoría de los casos. Tú vas generando fatiga serie a serie. Y si tú haces la primera, por ejemplo, en sentadilla, 120 kilos por 8 repeticiones a un RIR 3 y lo clavas de verdad como tú te piensas, a un RIR 3 no, a un RIR 2 que ya genera más fatiga, y lo clavas como tú te piensas, 120 por 8, RIR 2. La siguiente serie te digo que es imposible que hagas un 120 por 8 a un RIR 2. Y ni mucho menos hablar cuando ya te estás acercando mucho más al fallo, cuando ya el RIR es un 1 o un 0. Es muy difícil, porque va a tener o bien que jugar con este rango de repeticiones que hemos dicho que hemos establecido, es decir, mantener la carga pero el rango de repeticiones acercarte a la parte más baja, o bajar la carga para mantener esas repeticiones que ha hecho en la serie anterior. Sí o sí tienes que hacer eso, porque si no, el RIR pues va a bajar. Y al final lo que es importante es que respetes el RIR. No las repeticiones que hagas, no el peso que levantes, sino el RIR. Porque para concluir este directo yo diría, y esto es algo que quiero que os grabéis en la cabeza, no es lo que levantamos, es lo que nos produce internamente a nivel fisiológico lo que levantamos, el estímulo, la carga interna. 100%, 100%. Justo también tengo una pregunta muy buena que yo creo que realmente es como ¿qué va antes, el huevo o la gallina, no? ¿Qué va antes, el hacerse grande y por eso levantas más carga, o levantas más carga y por eso te haces grande? El hacerse grande y por eso levantar más carga, o el levantar más carga y por eso te hace grande. Primero tienes que generar una base estructural fuerte para después exprimir esa fuerza. Esto viene mucho del mundo del powerlifting. Primero tienes que crecer para después hacerte más fuerte a largo plazo y ser competitivo en powerlifting. No puedes empezar a mover mucha carga, porque las primeras adaptaciones sí son neurales, pero al final hay una relación entre mayor masa muscular con mayor fuerza puedes aplicar. Entonces, primero genera una base sólida de masa muscular y si quieres dedicarte al mundo de la fuerza, ¿vale? Pero ten en cuenta que crecer es importante. Y en rangos medios, ya no estamos hablando de powerlifting, sino en rangos medios, que vaya aumentando esa carga que está utilizando en rangos medios, realmente, ¿qué piensas? O sea, ¿te haces más grande porque estás moviendo más carga o mueves más carga porque eres más grande? A ver, espérate. Es que me raya la pregunta, tío. Sí, es una rayada. O sea, si tienes más cantidad de masa muscular y por eso mueves más carga, o realmente eres más fuerte y por eso mueves más carga. O sea, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo, no? Eres más fuerte y por eso mueves más carga también. Es que realmente, a ver, sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, primero, que tenemos que progresar en cargas, pero también que muchas veces la progresión en carga no tiene mucho que ver con la progresión a nivel de crecimiento muscular, ¿vale? Eso también hay que matizarlo, pero sí, o sea, obviamente tienes que volverte más grande para exprimir más fuerza, para volverte más fuerte. Exacto. Y tienes que hacerte más fuerte para ser más grande. Que eso es lo que quiero, es lo que me refería también. Que una vez que esa técnica se estandarice y sepamos que se está llevando el estímulo al grupo muscular, exacto. Poco a poco ese peso tiene que ir incrementando. O sea, tienes que hacerte más fuerte en esos levantamientos. Si no, mal vamos. Y para esto es importante medir y anotar lo que haces. No sé cómo todavía no. Tienes que darte cuando entras al gimnasio una libretilla, lo que sea, un diario de entrenamiento para que vayan registrando. Porque de verdad es súper importante. Chicos, todo esto se va a profundizar mucho más en el directo de mañana, en el webinar de mañana, que mañana tenéis un webinar gratuito, ¿vale? Todos los que queráis, los que queráis seguir profundizando e informando en todo esto, tanto en el link de Alberto de su perfil como en el mío, podéis reservar vuestra plaza, es gratuito y vamos a hablar sobre cómo optimizar el estímulo para ganar masa muscular, ¿vale? Voy a hablar sobre esto y te prometo que te voy a aportar lo más grande. Si te ha gustado este directo, o sea, mañana tiene una oportunidad brutal para seguir aprendiendo y mejorando mucho más, porque lo que hemos tocado hoy son puntitas de lo que de verdad te espera mañana, además de muchos regalos más. Como digo, es gratuito y está en el link del perfil de Alberto o en el mío. Y vamos a responder a siquiera estas preguntas de forma muy rápida.
antes Bueno, de finalizar. han preguntado que qué es el RIR, pues el RIR son las repeticiones que te quedan antes de no poder hacer una repetición igual y completa. Exacto. Repetición en recámara. Estaría Exacto. brutal algo como un libro de guía de ratio estímulo-fatiga, Sí, sobre un gran número de ejercicios. ¿Existe algo así? No, realmente el no. ratio estímulo-fatiga es una teoría, ¿eh? Es una teoría de Mike Sí, Raetel, pero no es algo totalmente. que ni siquiera está evidenciado, ¿eh? Es una hipótesis. Pero sí es cierto que ha cogido mucha fuerza porque se ha recogido de varios estudios, o sea, esta pendiente se ha cogido de varios estudios que medían la influencia de activación muscular, la fatiga que se producía a nivel de acumulación de lactato, etc. Pero sí es cierto, Brian, que, bueno, mañana, bueno, tú estás ya y, Brian, yo creo que tú asististe mañana asististe al webinar, pero todo esto lo profundizo yo, por ejemplo, en un curso que va a dar a la luz dentro de muy poquito, que hablo sobre este radio estímulo fatiga, no solamente en tanto a la selección de ejercicios, sino en tanto a repeticiones y etc. Y bueno, preguntan aquí también cómo averiguar el RIR real. A ver, realmente en ese caso, coge un ejercicio que sea seguro, lo que hemos hablado, que pueda mantener la técnica. Por ejemplo, no me vayas a hacer una sentadilla libre si no eres capaz de mantener esa técnica a lo largo de las repeticiones y cercano al fallo, y te arriesgues a hacer un RIR cero porque seguramente va a fallar muchísimo antes, que eso lo habló también Sergio, la técnica antes que el fallo real del grupo muscular. Entonces, cógete, por ejemplo, y en ese caso, si eres principiante y no puedes mantener la técnica, realmente aunque no trabajes cerca del fallo, vas a progresar igual. Con que te quede un RIR 3, RIR 2, vas a progresar, no te hace falta realmente ir a RIR 0. Pero en el caso de que quieras intentarlo, probarte, cógete una máquina guiada o lo que sea y ahí te puedes probar mucho más fácilmente y de forma más segura. ¿Y cómo saber? Si yo lo que añadiría es que al final lo que tienes que saber para de verdad saber si estás quedándote al RIR que piensas es llegando al fallo. Tienes que llegar al fallo, como ha dicho Alberto, y yo recomiendo llegar al fallo por lo menos cada 6, 7 semanas en el ejercicio que estás progresando, llega al fallo, aunque son multiarticular y genere mucha fatiga. Llega al fallo o a un RIR cero, ¿vale? Haz un AMRAP o un RIR cero, ¿vale? Porque si no, no vas a saber lo que de verdad eres capaz de hacer. Y esto al final, esta percepción subjetiva se ve que no es 100% fiable, sino que va a depender mucho también de tu nivel, pero hay que llegar al fallo para saber dónde está el límite. Eso está claro. Y luego también comentan que es más rentable que si el CrossFit o el gym para aumentar masa muscular. Aquí es cuestión de especificidad. Si tú quieres realmente aumentar tu masa muscular o a nivel estética, céntrate en eso. El CrossFit está bien, sí va a ganar masa muscular, pero no se centra específicamente en eso. Toca muchas cosas a nivel global, por eso no te vas a especializar en nada, entonces en tu caso te recomendaría el gimnasio, si ese es tu objetivo principal. Sí, porque al final esto tiene relación a la selección de ejercicio y al ratio estímulo-fatiga. Porque Mucho. la halterofilia, o sea, los movimientos olímpicos, el ratio estímulo-fatiga que te está produciendo es una basura en comparación a un ejercicio de gimnasio convencional, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra en juego este ratio estímulo-fatiga, por ejemplo. Y nada, mira, Brian le hace una observación, dice que no tiene dinero. Bueno, al final también esto es cuestión de prioridades y que penséis realmente que aquí lo que hace Sergio, por ejemplo, en el curso es englobarlo todo y lo que va a ahorrar de tiempo va a ser una locura. Entonces también, o sea, fallos que hemos podido cometer en el camino, que siempre se comete muchas veces cuando estás empezando a entrenar, lo que vas a hacer con esto es que no los cometas tú y te ahorres muchísimo tiempo y muchísimos fallos. Eso también es importante de cara a aprovechar tu tiempo, por así decirlo, entrenando y realmente progresar lo más rápido que puedas. Eso es. Yo al final, cuando de verdad empecé a mejorar, es cuando empecé a formarme. Y no formarme viendo un poco de por aquí, un poco de por allá, sino cuando empecé a invertir tiempo y algo de dinero en formación. Porque cuando vas solo y vas por internet y, bueno, pues sí, pues puedes tener una ayudita de un webinar gratis, como el que hay mañana, o cositas, vas cogiendo muchas piezas del puzzle y vas cogiendo el puzzle, pero nunca lo tienes completo, o casi nunca, te cuesta mucho. Pero cuando de verdad pues ya inviertes en un curso a lo mejor específico en hipertrofia o en algo así, lo que hace es coger el puzzle completo, porque es toda la información específica que necesitas para ello. Entonces, al final piensa que eso te va a ahorrar mucho más dinero y tiempo a largo plazo, porque lo que podrías coger de formaciones por un lado o por otro es tiempo y dinero que estás cogiendo un poquito de cada cosa, pero al final con esto, ese es mi objetivo, englobarlo todo y darte todo lo que necesitas sobre Exacto, hipertrofia. Bueno, exacto, exacto. chicos, espero que haya Nada, gustado. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Y nada, os recuerdo que en el link de tanto de Alberto o mío podéis seguir aprendiendo en un webinar que hay mañana que lo voy a dar, que va a ser todas las claves para optimizar la ganancia de masa muscular, ¿vale? Y vamos a ver todas esas claves. Y como digo, si os gusta este mundo, de verdad, no lo podéis perder porque se dan regalos también bueno, ya los veréis allí en el directo y es una locura, ¿vale? Así que Alberto, tío, mil gracias.
A ti. Mil gracias, tío. Y Me lo he pasado genial. Y igualmente, siempre me gusta charlar con gente de que le guste todo el tema de esta hipertrofia y contrastar un poco opiniones, que se sacan exacto, cositas siempre interesantes. totalmente. Se aprende un montón. Pues nada, tío, un abrazo enorme Nada, y espero que haya gustado. Se quedará el vídeo exacto. guardado, ¿vale? Así que podéis verlo, estará en mi GTV, ¿vale? En mi perfil. Un Nada, abrazote. muchísimas gracias a todos y un abrazo a todos. Que vaya todo Hasta bien. luego. Hasta luego.